Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. En estos tres versículos hay mucha enseñanza. Primero que todo, estos versículos nos llaman, ¿cierto? El versículo 22 nos llama a no ser intrusos, ¿ya? A no entrometerse maliciosamente en el llamado de algún hermano o de alguna hermana. Porque nuestro Señor Jesucristo había llamado aparte, ¿cierto?, a Pedro, luego de preguntarle 3 veces si lo amaba, y Pedro le decía: tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y lo llama aparte, ¿cierto? Y Pedro mira atrás y le dice: ¿y qué de este? Cuando Juan lo estaba siguiendo. Y él le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y es precisamente lo que usted y yo tenemos que hacer. No entrometernos maliciosamente en el llamado de algún hermano o de alguna hermana. Si nos vamos si vamos a hacer algo con respecto a algún hermano o alguna hermana, hacerlo para edificación, corregir, aconsejar, acompañar con toda paciencia y doctrina, como nos dice la palabra de Dios, y con un sincero corazón, ¿ya? Recuerde usted que Dios nos está mirando y Él escudriña las intenciones del corazón. Él no ve como los hombres ven. Eso es lo primero que todo. No seamos intrusos, no nos entrometamos, no critiquemos, no murmuremos, ¿cierto?, por lo que el Señor haya llamado a ser algún hermano o alguna hermana. Sígueme tú, ¿sí? Preocúpese usted, preocúpeme yo del llamado que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, y no nos andemos fijando, ni criticando, ni murmurando lo que algún hermano, ¿cierto?, está haciendo con un llamado distinto o parecido al nuestro. ¿Ya? No seamos intrusos, no seamos maliciosos. Y la segunda enseñanza que tiene es cuán fácil es malinterpretar las escrituras. Por eso, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, tiene que hacerlo con temor, con temblor, con respeto, ¿ya? Para la vida devocional, para la propia edificación, ¿cierto? El tiempo que uno pasa con el Señor en las escrituras, y sobre todo si te toca predicar del púlpito. ¿Por qué? Porque el no hacerlo, el malinterpretar las escrituras, el hacerlo de manera improvisada, diciendo: no, si el Espíritu me va a revelar. ¿Qué te va a revelar si no has estudiado nunca, si abres la Biblia solamente cuando el pastor te dice que tienes que predicar? ¿Ya? Hacerlo con temor, con acción de gracias, con respeto, ¿ya? Para no ser piedra de tropiezo para el que te escucha, y que una incorrecta interpretación de la escritura no me vaya a hacer tropezar a mí también, por supuesto. Entonces, ¿por qué te digo que es muy fácil malinterpretar las escrituras? Porque los discípulos que estaban con el Señor, que estuvieron 3 años y medio con Él, y que lo habían visto ya resucitado, como en este capítulo, malinterpretaron los dichos del Maestro. Él le dijo a Pedro: y si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva aquí a ti. Y los hermanos interpretaron que Juan no moriría. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo, desde el púlpito o en el cantón de la calle, como se suele decir, hemos malinterpretado las escrituras, hemos tergiversado la palabra de Dios? Es por eso que tenemos que acercarnos a ella con temor, con respeto, con acción de gracias, con reverencia y con estudio. Tenemos que estudiar, estudiar y estudiar la palabra del Señor, rogando en todo tiempo la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Por cuanto Dios inspiró la palabra a través de su Espíritu, Él es el autor. Por lo tanto, nadie más que Él nos puede revelar el verdadero significado de su palabra. Pero para eso nosotros también tenemos que estar preparados con oración, con ayuno y con la vida devocional, ¿cierto? Pasar tiempo de calidad en la escritura, ojalá horas al día si fuera posible, ¿cierto? Pero por lo menos, no sé, 1 hora al día,
aunque sea en la tarde, noche, cuando llegas del trabajo. Si hay una hora para ver Netflix, podemos tener una hora para pasar en la escritura. Porque es muy fácil malinterpretarlas. Los discípulos malinterpretaron un dicho del maestro y estuvieron con él cara a cara 3 años y medio. Le vieron morir y lo vieron resucitar y le vieron resucitado y le vieron glorificado. Y aún así malinterpretaron los dichos del maestro. ¿Cuánto más tú y yo podemos malinterpretar, podemos tergiversar la palabra de Dios si no nos acercamos a ella con acción de gracias? Con respeto, con temor, con temblor y en el espíritu. Entonces, las dos enseñanzas. Primero, no seamos intrusos. No nos metamos maliciosamente en el llamado de algún hermano, ¿ya? Si lo vamos a hacer, corrijamos con toda paciencia y doctrina por la palabra, por la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y segundo, tengamos mucho cuidado cuando hablamos la palabra del Eterno, por cuanto es la guía para poder llegar a verle algún día cara a cara. Entonces, si nos va a tocar, primero para nosotros, y luego si nos toca hablar, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, hacer todo lo que está en nuestra mano para que el Señor haga lo que nosotros no podemos, que vea nuestro esfuerzo, ¿ya? No seamos intrusos y estudiemos la palabra e interpretémosla correctamente a través de la revelación de su Espíritu Santo, pasando horas en la Escritura, todos los días. Que Dios te bendiga.